en el volcán Irazú. Y ahí sí es que está haciendo frío. De hecho, si escuchan alguna situación pequeña ahí en la voz, es porque el frío está haciendo estragos ya aquí. Sin embargo, tal y como dice Ale, ya nos estamos poniendo en sintonía de los mejores aires navideños, adelantándoles un enorme saludo. Creo que todo el mundo está deseando que ya la Navidad aparezca con toda su fuerza para dejar de lado los capítulos que hemos tenido en el 2020. Destacable, por supuesto, que los resultados de la cooperativa salgan adelante y airosos en momentos tan complicados y tan difíciles como los que estamos viviendo. Vamos a hacer un recuento de las principales ideas internacionales para luego caer a las locales. Cuando lleguemos a cerrar la primera parte, Ale me hará el favor de revisar si hay alguna consulta de parte de ustedes para atender precisamente toda la temática internacional. Eso va a ser como a las 12 de la noche, más o menos, para que mantengan la tranquilidad. Luego nos iríamos a ver el tema de Costa Rica. Bueno, no es cierto. Ustedes saben que tenemos el tiempo comprometido. Ya en otra oportunidad he tenido una actividad de estas y he tenido que competir con un partido de Saprissa, curiosamente también. Pero vamos a intentar darles información de primera mano, muy objetiva y enfocada precisamente a lo que a ustedes en este momento les esté interesando. Y es que su papel como inversionistas, como ahorrantes en la cooperativa, ¿qué panorama tendrá con los resultados de la elección en los Estados Unidos? Para ponerle ya algo en contexto. Y con toda la temática fiscal, negociación con el Fondo Monetario Internacional, mesas de diálogo y pónganle con lo que ustedes quieran, porque la sopa de la noche de hoy va a estar realmente bien nutrida. Vamos a empezar, José, por favor, con la presentación, entrando precisamente a los desafíos económicos de Costa Rica y dando un primer vistazo a la situación internacional que en este momento está también bastante caliente, no solamente por el tema del COVID, que nos ha afectado durante todo el año, sino que hay algunos otros temas importantes que tenemos que ver. Vamos entonces al ambiente externo y a la siguiente, por favor. Ustedes pueden observar en esta gráfica que les hemos preparado que hay una serie de comportamiento. Eso que tenemos ahí graficado es el índice compuesto de gerentes de compra. No es exactamente las economías de cada una de esas zonas y de esos países. Ustedes pueden observar que a mano derecha tenemos zonas, como en el mundo, y a la izquierda, y a la mano derecha vamos a ver países en particular. Observen cómo en el caso particular de China, la caída fue mucho más temprana, pero la recuperación también fue mucho más temprana porque fue el primer país que se cerró, pero el primero que también se abrió. Y ahí observamos también el comportamiento de los Estados Unidos y el comportamiento fundamentalmente de Europa. Necesariamente tendremos que concentrarnos en el tema de los Estados Unidos. Sigue siendo nuestro principal socio comercial para exportaciones, para importaciones, para turismo, para inversión extranjera directa. Así que a como le vaya a nuestros vecinos del norte, así nos podrá ir a nosotros. Y un detalle muy importante también a tomar en consideración es que nuestro segundo socio comercial es Centroamérica. Pero Centroamérica depende directamente de lo que le pase a los Estados Unidos. Así que, bonita cosa, los dos mercados en realidad dependen del comportamiento de los Estados Unidos, que está sufriendo los embates precisamente de la pandemia, pero que en las últimas horas, como decía hace un momento Ale, tenemos una incertidumbre adicional y es quién finalmente ocupará la sala oval de la Casa Blanca en el próximo periodo presidencial. Lo importante de destacar de esta filmina es que los analistas llevaban razón. Esta no es una crisis financiera y económica en su origen, sino fue una crisis ocasionada por un encierro obligatorio por el COVID-19. En la medida en que se flexibilizaron los confinamientos y las cuarentenas, las economías empezaron a tomar otra vez tracción. Que por cierto, la noticia que les traigo recientemente salida del Banco Central es que eso también es cierto para Costa Rica. Tenemos mejores números que mostrar el día de hoy en Costa Rica. Bueno, lo cierto del caso es que
así como se esperaba la caída de violenta, la recuperación también se vaticinaba. Y el índice de gerentes de compra es un anticipo, es una herramienta, es como un termómetro que nos va a permitir anticipar qué es lo que va a ocurrir con la economía en los próximos meses. Y precisamente los pronosticadores están ajustando su lápiz porque ya la caída no es tan dramática como la que se previó en medio de la pandemia. Recuerden que fue febrero-marzo que empezó el mundo a encerrarse. Nosotros lo hicimos después del primer caso de COVID, el 6 de marzo de este año. Y aquí el tema es que la vacuna nos ha quedado de ver. Evidentemente, quizás más bien se le puso demasiado positivismo al desarrollo de la vacuna. Los epidemiólogos y los virólogos nos decían, no, se necesita un tiempo para la maduración de la vacuna y por lo tanto nos creamos tal vez la ilusión de que podríamos tenerla antes de tiempo. Vamos a ir a la siguiente filmina, José, por favor, para seguir contándoles acerca de la situación internacional y particularmente de algunos de los pronósticos que se están ya dando. Estos corresponden al Fondo Monetario Internacional. Me quedo básicamente con el de los Estados Unidos. Déjenme contarles que al inicio de la pandemia, con aquella nebulosa en el frente, era realmente aventurado dar pronósticos, porque realmente no sabíamos cuánto iba a ser la cuarentena. En algún momento nos dijeron que eran 15 días. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues vean ustedes por dónde vamos ya. Ya prácticamente esperamos comernos el tamal y todavía tenemos este tipo de encierros y desajustes en la economía. Europa, por ejemplo, está enfrentando una nueva ola y hoy empezaron a cerrar bares de nueva cuenta en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Madrid. Esperemos que los costarricenses nos comportemos bien, nos protejamos entre todos y que no tengamos un confinamiento adicional en los próximos días. Pero vean ustedes, los primeros pronósticos decían que los Estados Unidos se podía caer básicamente un 10%. Estados Unidos. Sin embargo, la flexibilización en las cuarentenas, la flexibilización sanitaria, hace que hoy el pronóstico sea de una caída del 4.3%. Es una caída fuerte, es una caída importante, pero muy lejos de un 10%. Y en la gráfica, porque esta presentación estará disponible para ustedes, podrán ver que para la economía global la caída es más o menos similar y algunas zonas importantes como China tendrán crecimiento positivo, porque ellos empezaron con una flexibilización de sus medidas sanitarias mucho antes que el resto del mundo. Vamos a seguir a la siguiente filmina y en este caso quiero contarles de una materia prima realmente importante para los efectos nuestros. Como ha sido costumbre, cada vez que ustedes me abren la posibilidad de conversarles, ya sea en las charlas, en las salas de sesiones de COSICE, ahora en sus lugares de trabajo probablemente o en sus hogares, lo que sí tenemos que concentrarnos es en revisar algunas de las variables más importantes que definen el desarrollo futuro financiero de la cooperativa, pero también que van a impactarles a ustedes, ya sea como tomadores de crédito o como ahorrantes. ¿Qué tenemos ahí en la gráfica? El precio del West Texas Intermediate. Es el barril de petróleo de referencia de esta zona del mundo. Europa utiliza otro, que es Brent. Es un poquitito más caro regularmente ese petróleo, porque es un petróleo más fino, logran sacar rápidamente más producción, entonces lo venden más caro, los europeos. Se le conoce también como petróleo del Mar del Norte. El nuestro es de esta zona, pero vean ustedes que básicamente, a excepción de esa aguja importante que estamos viendo en la gráfica por allá en abril, que fue un episodio financiero, lo voy a explicar muy brevemente en un segundo, lo cierto del caso es que desde que China empieza su confinamiento, vean ustedes cómo empieza a caerse el barril de petróleo. El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo al día en la normalidad. Cuando llegó abril,
estábamos consumiendo 70 millones. Estaban sobrando 30 millones. Los contratos había que entregarlos. Recuerden que el petróleo, al igual que muchas materias primas, como en nuestro caso el café, se venden con contratos futuros. O sea, yo voy a entregar la materia prima dentro de algún periodo de tiempo. Esto ocurre también en el petróleo. Y resulta ser que en abril llegó la hora de entregar el petróleo, pero ¿a quién? Si el mundo estaba en cuarentena y nadie estaba consumiendo petróleo. El petróleo cayó teóricamente a niveles negativos. Si usted tenía dónde almacenarlo, le regalaban el petróleo y le daban plata para que se lo llevara. Así de simple estaba y dramática la situación en abril pasado. Por eso se ve esa aguja importante a mitad de la gráfica. Pero ¿qué podemos decir durante el resto del año? Una vez que las autoridades financieras, pero particularmente los bancos centrales del mundo, inician un proceso de inyección de recursos, primero para ayudar en la parte sanitaria y luego para ayudar en la parte económica, en la recuperación de la economía, la confianza empieza a recuperarse de manera paulatina, un poco sostenida pero con dudas. Si tuviéramos una gráfica de la bolsa, la volatilidad todavía es mucho mayor, porque la bolsa se resfría más incluso que el mercado petrolero. Lo cierto del caso acá es que hemos tenido un precio de barril de petróleo por debajo del que enfrentamos el año pasado. Este es un dato importante más adelante en mi presentación, porque en medio de la crisis, Costa Rica mejoró sus números internacionales en materia de comercio. En buena medida se debe a que el precio del barril del petróleo se cae, pero también estuvimos una época muy importante en el país, confinados, teletrabajando, así que nos sacábamos el carro y particularmente las gasolinas disminuyeron su consumo, su demanda y Recope no tenía por qué volver a comprar gasolinas. Que por cierto, no compramos petróleo, ¿verdad? Compramos la gasolina y el diésel totalmente terminado. Esto es trascendentalmente importante para nuestra economía, porque por ejemplo, el año pasado, de los 17,000 millones de dólares importados, las dos primeras líneas suman un 16% de esas importaciones, más de 2.400 millones de dólares. Diésel y gasolina. Pero el precio se cayó y se cayó también el consumo, razón por la cual la factura petrolera completa del país ha recortado más o menos la mitad. Póngame en eso, por favor, como una piecita del rompecabezas, porque eso es lo que sirve para explicar de alguna manera el comportamiento del tipo de cambio ahora cuando lo abordemos, que estoy seguro ustedes van a querer que hablemos de ese tema. El otro tema importante, por supuesto, es el futuro de las tasas de interés. Vamos a la siguiente. Ustedes deben estar odiándome porque seguramente están realmente bombardeados por cadenas noticiosas locales e internacionales con el resultado indefinido, por lo menos aún, de las elecciones en los Estados Unidos. Pero yo ya les dije que necesitamos hablar de nuestro principal socio comercial. ¿Y por qué es importante desde la perspectiva financiera y desde un economista hablar de quién va a ganar las elecciones? Porque depende de quién se siente ahí, pero sobre todo de cuál partido, así tendremos unos 4 años de mayor aceleración en la economía de los Estados Unidos o no. Es posible que algunos de ustedes resientan la forma particular como el presidente Trump ha desarrollado su presidencia en los últimos 4 años. Pero quiero decirles algo desde la perspectiva objetiva, nada más de un economista con números en la mano. Crecimientos de la economía impresionantes. El desempleo más bajo en la historia de los Estados Unidos. Y las bolsas de valores rompiendo máximos de un día sí y el otro día también.
Los mercados favorecen a Trump porque se espera que haya otros 4 años de bonanza. ¿Qué mejor medicina para tratar de meter dentro de ese tren, no importa, el caos de Costa Rica y que nos lleve? Bueno, pero no nos gustan otro tipo de políticas. Su muro, migración, todo el tema social que ha generado el presidente Trump. Particularmente a los costarricenses eso no nos gusta. ¿Y qué les puedo decir de Biden? Que técnicamente por ahora lleva la delantera. Gana definitivamente un par de estados clave y acumula los 270 votos electorales que requiere para llegar a la Casa Blanca. Bueno, aquí hay una serie de dudas del mercado y tenemos que plantearlas tal cual los analistas las tenemos que plantear. Es posible que por alguna afectación de salud Biden no termine su periodo presidencial, tenga que retirarse, tenga que entregarle a Kamala Harris el resto del periodo que corresponda si eso llega a ocurrir. Que por cierto, también muchos analistas decían que Trump podría tener esa misma situación, así que Mike Pence podría terminarle el periodo siguiente a Trump si fuera el ganador. Pero en el caso de Kamala Harris, ella estuvo en la contienda al inicio. Ella quería ser la candidata, no tenía los votos ni los recursos, pero sí hubo tiempo para escucharla. Ojo lo que voy a decir, a nosotros los costarricenses nos puede parecer extraño que esté tratando de impulsar esas cosas porque nosotros las tenemos, nosotros las vivimos, bendito Dios, nuestro país lo tiene. Pero ella está pidiendo seguridad en salud universal y educación también universal, incluso para el migrante que llega a tocar la puerta en los Estados Unidos. Insisto, para nosotros eso suena raro porque eso lo tenemos, pero los estadounidenses no. Y lo que el mercado pregunta es, ajá, muy bien, ¿y esa factura con qué se va a pagar? Se va a pagar con impuestos. Y los impuestos, que ha sido precisamente la tradición demócrata, frena el crecimiento de los Estados Unidos, frena el crecimiento del resto del mundo, y Costa Rica en este momento lo que necesita es que ese tren sea un tren bala y que nos ayude precisamente a salir a nosotros también de nuestra situación y de nuestra condición. Tendremos que esperar, tendremos que ver qué ocurre, pero vean ustedes que las agendas son diferentes. Sin embargo, hay que matizar también esta situación. Todo parece indicar que los demócratas van a quedar con una carga más de senadores. Eso significará que van a poder pasar hacia adelante algunos proyectos, ¿como cuál? Bueno, recientemente hubo un tremendo pleito entre demócratas y republicanos y no se pudieron poner de acuerdo en un nuevo plan de ayuda a la economía de los Estados Unidos. De llegar Biden al poder y de contar con votos en el Senado, tendrán mejores herramientas políticas para impulsar lo antes posible ese proyecto. Y ese proyecto sí beneficia precisamente a Costa Rica. En la medida en que ellos tomen tracción, nosotros también. Sabemos que uno de los sectores más golpeados en nuestro país es el turismo. Les voy a ir dando a lo largo de la charla algunos datos. Por ahora, para irlo poniendo en perspectiva, el año pasado trajimos más de 3 millones de visitantes. Casi 1.600.000 venían de Norteamérica. Si lográramos recuperar precisamente ese influjo, tenemos reactivación económica y llegada otra vez de dólares y evitar las incertidumbres que estamos viendo en este momento. Pero no todo es Estados Unidos. Tenemos que hablar de un par de cosas más. Vamos a ver, José. No, se me pasó usted, perdón, porque los cadáveres no los teníamos todavía. Necesito explicar lo de los cadáveres. Esas no las vimos, por ejemplo. Estábamos con los presidentes o con los candidatos. Antes de esa me parece que hay algo, José. Esa. Quien tenemos ahí en pantalla es al presidente de la Reserva Federal.
Jerome Powell, el banquero más poderoso del mundo, el de los Estados Unidos. Y hoy precisamente terminaron una reunión en donde las tasas de interés, ojo ahorrantes, se van a quedar en cero durante por lo menos 3 años, de acuerdo con las indicaciones que Jerome Powell ha establecido. Si las tasas de interés en los Estados Unidos suben, todo el resto de los países van a tener que hacer un ajuste para no quedarse atrás, porque si no los capitales se van. La promesa es que nadie se preocupe, porque ellos no van a subir las tasas de interés por la condición de la pandemia y la debilidad de la economía en los Estados Unidos. Algo similar también está prometiendo el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Europa, el de China, el de Japón y el de Australia, que son los más importantes del mundo. Presiones por aumento de tasas de interés que traigamos de afuera, no tendremos. Vamos a la siguiente. Bueno, no encontré mejor imagen para explicarles la novela entre Inglaterra y la Unión Europea que esta. El referéndum de separación fue hace 4 años y tenían que lograr un acuerdo y no lo hicieron. Y el plazo se vence el 31 de diciembre que viene. Esto podría generar un caos, una incertidumbre, dudas tremendas en la economía global, afectaciones en las bolsas de Europa y en las monedas, libra esterlina, en Gran Bretaña, euro, en toda la zona euro. Entonces, eso realmente también traería un ingrediente adicional de incertidumbre y de dificultades. Por eso, no se prevé que haya fuerzas que lleven a un aumento de tasas de interés. La otra fuerza importante que podría traer esto es que haya un repunte formidable en la economía global que genere inflación. Y para poder combatir la inflación tendríamos que subir las tasas de interés, pero no se prevé que en los próximos 2 años eso ocurra. Pero además, recuerden que el tipo de cambio es un precio, al igual que cualquier otro bien y servicio que se trance en el mercado. Y depende de la fuerza de oferta y de demanda y de la regulación que se le plantee, igual que el tipo de cambio. Pero la tasa de interés es el precio de usar dinero en crédito o en ahorro. Y las economías han estado inyectando grandes cantidades de recursos para poder salir adelante, primero con la pandemia y luego con la recuperación. Ninguna de las autoridades globales ha dicho que va a empezar a retirar esas cantidades de liquidez. Entonces sobra plata. Las tasas de interés van a estar abajo. Llegamos así a la primera parte, vamos a hacer un pequeño resumen. Si me das ahí clic, ¿verdad? Grandes cantidades de liquidez inyectadas en los mercados. Seguimos con la incertidumbre porque la vacuna está sin aparecer. Hay una recuperación económica, pero está prometida. Todavía no la estamos sintiendo. Y más bien los confinamientos adicionales que se empiezan a dar en algunas otras economías nos hacen prever de que está un poquito más alejado de lo que nosotros quisiéramos. Conclusión, ahorrantes, inversionistas, tasas de interés internacionales bajas por los próximos años. Vamos a ver, Ale, si existe alguna consulta a estas alturas. Les recordamos que, de no ser así, seguimos adelante, no se preocupen. Si luego quieren hacer una consulta sobre este tema, los vamos a estar atendiendo. Yo sé que el tiempo apremia y que probablemente Ale va a escoger, va a unir algunas de las consultas más comunes y me las van a plantear. Pero si se queda su pregunta sin atender, no se preocupe. El compromiso es que personalmente vamos a atender esa consulta para que nadie se quede sin su respuesta. Dígame, Ale. Así es, muchísimas gracias, don Vidal. Interesantísimo lo que nos está diciendo, oportuno y conciso, realmente claro lo que nos está diciendo de una forma muy directa, que creo que así es como debemos hablar, ¿verdad, don Vidal? Sin duda hay comentarios, hay preguntas y comentarios. Nos dice José Pablo, si gusta se los voy a indicar y usted nos puede hacer como un resumen ejecutivo de lo que
de lo que cada quien está preguntando, porque también son perspectivas. José Pablo nos dice, ¿vamos a ver los rendimientos crecer o disminuir? Biden, los mercados están respondiendo súper bien a la elección de Biden. También dice Arturo, que quiere darle un comentario a usted. Para nadie es un secreto la situación financiera del país, muy crítica, y la llamada mesa de diálogo, esto es para Costa Rica, fracasó. Quiero mencionar mi preocupación directamente. Es posible que caigamos en default y la posibilidad de que este gobierno recurra al llamado corralito y perdamos prácticamente nuestras inversiones. Es una preocupación que tiene él. Y dice también el mismo don Arturo que le gusta su posición respecto a quién debería gobernar los Estados Unidos para beneficio de Costa Rica. Un comentario también del señor Carlos, que lamentablemente su hija estaba en Francia y la mandaron a su casa sin salario por el rebrote que hubo en Europa. Le deseamos lo mejor a su hija, don Carlos Mario. Y Seila también indica que si usted nos puede decir cómo se proyecta, don Vidal, para los próximos meses el comportamiento del dólar en materia de inversiones. ¿Qué es más rentable, el ahorro en dólar o el ahorro en colones? Esos han sido los comentarios hasta el momento de nuestros asociados y asociadas, a quien, por cierto, invitamos a que sigan haciendo sus comentarios, que vamos a realizarlos oportunamente. Adelante, don Vidal. Muchísimas gracias, Ale. Mucho gusto. Bueno, me la pusieron fácil porque entre ese cúmulo de interesantísimas preguntas que me hacen hasta este momento, la gran mayoría se van a empezar a responder en la segunda parte, que es viendo el tema de Costa Rica. En materia de rendimientos, ciertamente no solo tenemos que ver lo que vaya a ocurrir en nuestro país, sino que también lo que está ocurriendo afuera. Y acabamos de concluir diciendo que por lo pronto, con la inyección de recursos que está haciendo los bancos centrales del mundo y la Reserva Federal, con la reunión que terminó el día de hoy, no se prevé aumentos de tasas de interés, que son precisamente las que generan ese rendimiento. Ahora, vean ustedes un detalle bien interesante desde la perspectiva teórica. Bueno, ya les contaron que soy profesor universitario y entonces cuando me toca explicarle esto a mis estudiantes, realmente me apasiona. Una cosa es la rentabilidad nominal y otra cosa es la rentabilidad real. La nominal me compensa también la inflación. Pero ¿en cuánto está la inflación en el mundo? En nada. ¿Y en Costa Rica? Pues tampoco. No tenemos prácticamente inflación. Entonces podría ser que tengamos una rentabilidad real muchísimo mejor en este momento que en otros. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades podría ser que la inflación sea suficientemente robusta como para que se coma parte de mis intereses. Prácticamente todo el año en Costa Rica hemos estado en inflación negativa. Han sido los 2 últimos meses que se aportó un poquito de inflación. ¿Ok? Y para mañana tendremos dato del Banco Central, muy importante en materia de inflación, así que estaremos atentos a revisar ese dato. El resto de las consultas, Ale y amigos que me hicieron, las vamos a ir desarrollando porque sospechábamos que ustedes querían conversar acerca de eso y la batería de información que les traemos a continuación pretende atender esas consultas. Vamos adelante, mi amigo José. Entramos, por supuesto, entonces a conversar acerca de la condición actual de Costa Rica. ¿Se ve complicado? Sí, se ve complicado. ¿Hay salida? Sí, hay varias. Ya hemos pasado por esto montones de veces. La más reciente, en el 2018, con la crisis fiscal del país, en donde no teníamos las herramientas que sí tenemos hoy. El Ministerio de Hacienda hoy tiene una serie de herramientas que debidamente bien aplicadas, como la regla fiscal y la contención del gasto, pueden dar resultados bien interesantes en el futuro.
que nos echó a perder el camino que habíamos arrancado en julio del año pasado, julio del 2019, con la implementación de la 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el COVID. Yo les voy a contar algunas anécdotas que los analistas que vamos revisando y escarbando datos nos hemos dado cuenta, para que vean ustedes que si lo pudimos hacer ya en el pasado, podemos hacer cosas similares, pero llegó la hora. Llegó la hora de que hagamos la tarea que venimos procrastinando desde hace más de 20 años en este país, y es una modernización precisamente del Estado. El mundo ha cambiado y todo el COVID nos pegó un empujón tremendo para que también moviéramos una serie de estructuras. En mis charlas, en años anteriores, les decía y les advertía, quienes me han acompañado lo recordarán, ojo que el comercio está teniendo una serie de retos y el COVID ni siquiera se veía. ¿Por qué? Porque los chiquillos ahora están comprando de manera diferente. Y entonces estaban dejando de ir a comprar a los centros comerciales y los locales estaban siendo desocupados y esos empresarios estaban dejando de lado empleo, siendo comercio uno de los mayores generadores de empleo. Pero ya eso lo teníamos. Las entidades financieras reguladas, bancos públicos, privados, cooperativas y mutuales, desde el 2016 vienen enfrentando una caída sistemática en la colocación de crédito privado. En el 2016 porque teníamos que hacer la tarea de ver cómo arreglábamos la torta fiscal que en ese momento estábamos enfrentando. Y este año ha sido el embate del COVID. ¿Cómo nos veríamos si no hubiera existido COVID? Quisiéramos hacer el ejercicio en una filmina más hacia adelante para que veamos que hay esperanza. Pero la esperanza también radica en ¿y cómo nos tratará el próximo presidente de los Estados Unidos? Si los Estados Unidos toman tracción, si no toman tracción, ¿en qué rapidez, en qué bus se van a montar? ¿O se van a montar en un tren? ¿O se van a montar en una carreta? Veamos la siguiente gráfica para que les pueda contar y hacer las comparaciones del caso. Este es el comportamiento del índice mensual de actividad económica. ¿Qué es esto? Es un termómetro que mide el tamaño de la economía entre un mes y otro. Y más aún, comparamos un mes con el inmediato del año anterior, porque no es lo mismo comparar las ventas de diciembre que las de julio. Ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de turismo tenemos un ciclo muy bien establecido. Noviembre, diciembre, enero, febrero y unos días de marzo, alta temporada. Caemos a baja temporada. Entran las vacaciones en el hemisferio norte, en julio. Repunta turismo, luego se vuelve a caer. Vean qué interesante, sigan ese ciclo y el tipo de cambio se comporta igual. Porque cuando hay turistas hay dólares y entonces el tipo de cambio baja porque hay más dólares. Pero cuando nos hace falta turismo, como ahora, pero siempre ha sido cíclico, que en esta época todavía no tengamos tracción de turismo, el tipo de cambio tradicionalmente se incrementa. Estamos apenas arrancando noviembre, un año realmente para el olvido en el sector turismo, pero hay algunas buenas noticias, sobre todo para diciembre, que quiero compartir con ustedes. El IMAE es un termómetro entonces previo de cómo se está comportando la economía. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Al igual que el mundo, una recuperación en V. Si utilizamos el índice trimestral que les estábamos presentando hace un momentito. Vean ustedes la forma perfecta de una V en la recuperación. Esperemos que eso siga así en los próximos meses. Y les voy a contar un detalle. Al inicio del año, el Banco Central estimó que nosotros creceríamos un 2.5% este año. Veníamos golpeados por la crisis fiscal. En abril, el banco se aventura a dar sus primeros pronósticos y dice, nos vamos a caer un 3.3. En julio, con más información, dijo, no, nos vamos a caer más, un 5%. Antes del dato que les voy a contar, quien los había ajustado había sido el Fondo Monetario Internacional.
y dijo que Costa Rica se caería un 5.5% este año. La mayor caída después de la crisis de los 80. Ni siquiera en la crisis inmobiliaria de 2008, 2009, 2010, en donde nos caímos un 1%. Los organismos internacionales dicen que Costa Rica muestra una cierta resiliencia en su economía, porque ha logrado diversificarla. Cuando me piden hacer una comparación entre los riesgos de nuestra economía hoy y la de 1980, tengo que decirles, perdón, pero no hay punto de comparación. En aquel momento dependíamos del café y se cayó el precio del café. Y necesitábamos importar mucha gasolina, petróleo, en aquel momento porque sí refinábamos. Y Arabia, líder de la OPEP en aquel momento, decidió cerrar la llave y el precio del petróleo se fue a las nubes. Y no teníamos con qué pagarlo. Así que con esto explico muy fácilmente por qué el tipo de cambio pasó de 8, a 60 colones. Que a muchos colegas y analistas los han metido en un zapato y les han dicho, si pasara lo mismo que en 1980, ¿dónde se va el tipo de cambio? Es que, primero no hay punto de comparación, pero si yo hago la relación de que voy a irme de 8 a 40, que fue el primer nivel que vimos, eso es 5 veces. Bueno, y si el tipo de cambio está en 600, 6 por 5, 30, 3.000, se va a ir a 3.000. Pero nada que ver. Costa Rica tiene hoy una economía muchísimo más diversificada. Exportamos más de 8.000 productos a 125 destinos diferentes. Y hoy tenemos unas reservas monetarias internacionales que no teníamos hace unos años atrás. Por eso también voy a ir matizando algunas de las ideas que ustedes probablemente han escuchado en la prensa sobre la utilización de las reservas monetarias internacionales en este momento de crisis. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Banco Central, con mayor calidad de información y mirando y observando el comportamiento de la reapertura de la economía, dijo hace unos días atrás que no nos íbamos a caer ni el 5,5 ni el 5, sino que un 4.5. Bueno, en toda esta situación de pandemia, en donde todo el mundo está con complicaciones, esta es una buena noticia. Pero yo quiero agregar mi particular punto de vista también. El Banco Central tiene que ser muy cauto en sus pronósticos, ¿sí? No puede tirar tan fácilmente campanas al vuelo. Pero por la reapertura que estamos observando y por el comportamiento de algunos otros indicadores, me late que nosotros terminaremos más cerca del 4 que del 4,5. Sigue siendo complicadísimo el nivel del desempleo del país. Pero en lo peor de la crisis, toda la comunidad costarricense enfrentó un desempleo casi del 26%. Algunos sectores, como comercio y turismo, realmente impresionantes. Pero agricultura, manufacturas, zonas francas, no tenían ese problema tan grave. Entonces, al compensar los sectores, terminamos, como les digo, hace unos meses atrás con un 26. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Censos actualizó el dato a agosto. A agosto viene el dato. Todavía falta septiembre y octubre. Vamos ya por un 22%. Se ha recuperado 4 puntos el desempleo y necesitamos cerrar a diciembre. Seguiremos con un desempleo muy alto, según mi pronóstico, cercano al 20%, saliendo desde un 12.5 el año pasado. Todo esto es producto de la pandemia, pero como analista tengo que contarles y decirles que la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que se estaba gestando. Los empresarios se vieron obligados a modificar su forma de contratación y probaron que con una menor planilla podían salir adelante. Entonces me parece que esas lecciones de estructura nos pasan la factura y no todo el empleado regresará. Por eso tenemos que prepararnos para ver cómo atendemos esos focos de problemas
y que no tengamos dificultades por la situación de desigualdad no propia de Costa Rica. Es que en una presentación de hace 2 o 3 meses atrás, yo ponía una batería de conflictos sociales, de bloqueos, y se los iba presentando y les iba diciendo, miren esta foto, miren esta foto. Y claro, todos estábamos en medio de los bloqueos. Entonces la gente asumía que eran fotografías costarricenses y no. Eran de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, de Ecuador, de Francia. Pero todo el mundo reclamando lo mismo, desigualdad. Y el COVID también vino a darnos una cachetada y a empujarnos a la realidad de que somos una economía, una sociedad que ha venido perdiendo aquella igualdad de labriegos sencillos que nos jactamos durante mucho tiempo tener. Y eso genera conflictos, focos de atención que el gobierno tiene que atender, la sociedad como un todo tiene que atender. Bien, sigo con uno de los precios más importantes, tasa de interés. Y para eso les traigo algunas filminitas. Vamos a ver. Esa es una colección de distintas tasas de interés. La última, la del piso, que se encuentra en 0,75, es la tasa de política monetaria, la tasa ancla, la que declara el Banco Central como su timón, su norte. Está en el nivel históricamente más bajo desde que se creó la tasa de política monetaria. Hay una gran cantidad de liquidez que se ha tenido que inyectar en el mercado, pero hay otro detalle, que esa liquidez no se canaliza a créditos, porque como les decía, desde el 2016 viene desinflado el tema del crédito, por las incertidumbres primero de la economía en materia fiscal y este año por el COVID. Pero el Banco Central ha tenido también, para evitar problemas, que inyectar todavía unas grandes cantidades adicionales de liquidez. Hay muchos colones, pero hay un tema, están empantanados en el corto plazo. Las cuentas corrientes, tanto en colones como en dólares, rebosan de recursos. Pero para un intermediario financiero como un banco, una cooperativa, una mutual, necesita que esos recursos se los dejen a más largo plazo para poderlos prestar. Y como hay incertidumbres y hay dudas, hay un descalce que trata el Banco Central de subsanar, y ahora voy a mencionar de qué manera está intentando hacerlo. El siguiente nivel, la siguiente grafiquita que vemos ahí es la tasa básica. La tasa básica responde a lo que la tasa de política monetaria de alguna manera hace. Y déjenme decirles, esta grafiquita yo la tenía hecha desde hace algunos días, cuando los chicos de la cooperativa me pidieron la presentación, pero a partir de hoy la tasa está en 3.25. También el nivel más bajo de la historia de la tasa básica pasiva. Y esa es la tasa que se utiliza como ancla para determinar el nivel de los ahorros y el nivel de los créditos. Entonces vayamos sacando conclusiones de que las tasas están bajas. ¿Cómo crecerán esas tasas? Si la economía costarricense se pega un empujón impresionante y todavía el tema del COVID no nos permite ver que eso vaya a ocurrir. Que la inflación empiece a crecer, pero empezará a crecer en la medida que haya demanda tanto externa como interna y no lo estamos viendo tampoco, excepto por los efectos que podríamos ver en el cortísimo plazo por el tema del tipo de cambio, pero ya también quiero ahondar con ese tema de manera muy importante. En conclusión, nos está pasando lo mismo que el resto del mundo. Tenemos una mayor liquidez empantanada en el corto plazo, las tasas están bajas, pero necesitamos trasladar esa liquidez al mediano y a largo plazo para apoyar el consumo en las familias y los proyectos de producción en los empresarios. José, vamos a la siguiente. Y bueno, vamos a hablar del tipo de cambio. Aquí traje varias gráficas, porque probablemente ha sido uno de los temas más manoseados en los últimos días. Esa gráfica que les tengo ahí
dibuja el tipo de cambio de referencia del Banco Central en venta, que es el que usted y yo tenemos que enfrentar cuando vamos a comprar dólares. Vemos que ha habido una tendencia sostenida desde el 2014 a la fecha. Yo saqué la relación y anualizado es un 3% de depreciación de la moneda. Un 3%. La inflación de nuestro país, antes por lo menos de este periodo, venía cercana al 2,5%, 3% como máximo en los últimos 5 años. Eso quiere decir que el tipo de cambio apenas está compensando la inflación. ¿Y eso por qué? Porque Costa Rica ha logrado generar fuentes de divisas de manera sostenida. Turismo, inversión extranjera directa en zonas francas, en estos últimos días, en ciencias de la salud particularmente, y lo logra sosteniendo exportaciones. Pero por otro lado, nos favorece que se cayeron las importaciones, ya vimos las de petróleo. Entonces todo eso se ve reflejado en un precio más de mercado, que es el precio de la divisa. Depende de la oferta y de la demanda. Y ahorita les voy a hacer un análisis más de close-up, más cercano a lo que está ocurriendo recientemente. Pero ¿por qué quise graficar esta gráfica? Vean ustedes que si nos vamos al 2014, al inicio allá del eje, hay un pico. Luego hay un pico en el 2017, otro en noviembre del 2018. El más reciente, el marzo de este año y el que estamos viviendo hoy. ¿Saben qué refleja siempre estos picos? Miedo, incertidumbre. ¿Quieren recordar el del 2014? Las encuestas daban virtualmente como presidente de la República a un candidato de la extrema izquierda. ¿Lo recuerdan? Miedo, la gente salió corriendo a comprar dólares y el tipo de cambio se disparó. Estábamos discutiendo en el 17 el plan fiscal y parecía que no íbamos a tener los votos en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pasó? Miedo, y la gente salió a comprar los dólares. Subió. El más reciente, noviembre del 2018. Qué raro ese de 2018, ¿qué será? La ley 9635 fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de ese año. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en noviembre? La sala cuarta tenía que dar su apoyo o no al plan fiscal. Y como había mucha incertidumbre, igual que como estamos viviendo ahorita la zozobra del resultado de las elecciones en los Estados Unidos, en aquel momento no sabíamos si lo iban a aprobar o no lo iban a aprobar. Consecuencia, otra vez miedo. Y la gente salió desaforadamente a comprar dólares. Nos fuimos a 630, porque ese sí se lo tienen que recordar, ese es muy, muy fresquito. Ah, pero si nos vamos al más reciente, véanlo, marzo de este año, también miedo. También miedo. ¿Y miedo a qué? Bueno, el primer brote de coronavirus en nuestro país, a un tema de incertidumbre, de dudas, y la gente sale y compra dólares. Hoy está pasando lo mismo. ¿Cuál es el miedo? Bueno, que el presidente retiró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que las primeras mesas de diálogo fracasaron, tal y como lo dijo un estimable compañero cliente nuestro. Bueno, pero entonces, vean qué interesante. Todos los picos de miedo fueron revertidos una vez que la fuente del miedo se diluyó. Lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo que como país nos corresponde, hacer la tarea que hoy el destino y la patria nos llama y regularizar estos movimientos. Antes de darles el close-up de las últimas semanas, les traigo algunos datos más que quiero compartir con ustedes. Vamos, José. Vean eso. Exportaciones costarricenses. Último dato que tenemos publicado, septiembre de cada año, para poderlos hacer comparativos. De septiembre del año pasado, 2019, a septiembre de este año,
La gráfica dice, uy, se cayó mucho, pero vean por favor el porcentaje. Un 1.3% se nos cayeron las exportaciones en medio de la crisis, con fronteras en el norte y en el sur cerradas. Y viendo que otros países se le ha caído esto en un 10, 15 o 20%. Óigame, bendito pueblo de Costa Rica. Pero hay un detalle muy importante aquí que les quiero compartir. La historia abre un parteaguas con estos datos. Ya no son los productos agrícolas nuestra primera línea de exportación. No es banano, no es café, no es piña, no es melón, ni juntos ellos. Productos médicos de ciencias de la vida, ¿sí? Catéteres, jeringas, que se están produciendo en las zonas francas de este país y que ocuparon el primer lugar en exportaciones. Todo un reto, todo un cambio. ¿Nos parecemos a la Costa Rica de 1980? No, nada que ver. Tenemos herramientas para poder seguir adelante. Y les voy a dar también un par de datos, porque atendemos también de muy de cerca a clientes de la zona franca. Es el único sector en medio de la crisis que aumentó el empleo. Y es el único sector que contrata metros adicionales de alquiler. El año pasado, a junio, habíamos logrado atraer un poquito más de $1.000 millones en inversión extranjera directa. Este año, ¿qué diríamos? Bueno, con esta pandemia tiene que ser cero. Casi el 80% de ese monto. Claro, no es turismo, no es manufactura, es ciencias de la vida. Zona franca está en el primerísimo lugar también en atracción de inversión extranjera directa. En las mesas de diálogo, en donde hemos tenido la oportunidad de plantear una serie de alternativas, llevamos y decimos, necesitamos mejorar este modelo, pero ¿saben qué? Necesitamos replicarlo en las fronteras, replicarlo en las costas de nuestro país y que no solamente se quede para el casco metropolitano el beneficio de generar empleos de alta calidad. Vamos a ir a la siguiente filmina para que veamos otro detalle de este rompecabezas que estamos armando. Ese más bien es el comportamiento de las importaciones. Buena parte se debe a que estamos comprando petróleo más barato y estamos consumiendo menos. Pero también, ante el confinamiento, los empresarios no repusieron los inventarios en las fechas que regularmente se hacía. ¿Por qué? Porque no tenían claridad de cuándo podían venderlo. Por cierto, desde hace unas semanas atrás reactivaron las compras internacionales. Entonces empezaron a demandar más dólares para reponer inventarios. Y ahí mi primera piecita importante de análisis de por qué ha crecido el tipo de cambio recientemente. Pero vean que el monto de las importaciones se cae un 11.18. Comparen eso con 1.3 de las exportaciones. ¿Cuál es el resultado, José? Vamos a esa filmina. El resultado es el balance comercial. ¿Cómo queda Costa Rica? ¡Wow! En medio de la crisis, mejoró el resultado comercial de Costa Rica. ¿En cuánto se redujo el déficit? Casi en un 37%. Entonces los dólares deberían no tener tanto problema. Claro, a menos de que usted le inyecte miedo. Y ya sabemos quién fue el que nos empezó a inyectar miedo en los últimos días, precisamente con, tengo que decirlo de esa manera, simplemente soy un analista, desaciertos en negociaciones, que de todas maneras no lo juzgo porque él mismo hoy en un periódico nacional reconoce, y me refiero al presidente de la República, decir, me equivoqué en hacer esas apuestas. Bueno, listo. Vamos a la siguiente para avanzar, porque el tiempo apremia y no sé cómo vas a prisa. Esta filmina que tenemos aquí es el inventario de reservas que el país tiene a su favor. Tenemos cerca de 7.800 millones de dólares en una reserva monetaria internacional,
una economía que se preveía podía crecer y llegar a 60 billones de dólares, quiere decir que tenemos un 13-14% de reservas. Un dato destacable, un seguro para tratar de darle sostenibilidad al tipo de cambio. ¿A quiénes favorece un aumento en el tipo de cambio? Al turismo, pero no es un sector dinámico hoy. ¿Lo tenemos que ayudar? Sí, claro, porque genera muy buen empleo, impuestos. ¿Quiénes más? Uy, los exportadores, esos sí se están fajando, como lo acabamos de ver. A ellos les interesa un tipo de cambio de esa naturaleza, pero no del todo. Porque muchas cosas las mandan a traer afuera y las tienen que pagar en dólares. Y si los dólares están más caros, dirían en mi barrio ahí en Cot de Cartago, lo comido por lo servido. Pero también el tipo de cambio desbocado afecta, por ejemplo, a quienes tienen una deuda en dólares. Se le multiplica. Si usted tiene recursos para ahorrar en dólares, se vería más bien beneficiado. Entonces el Banco Central tiene que jugar un equilibrio tremendo, intentando a través del tipo de cambio favorecer a los sectores dinámicos, pero sin frenar el crecimiento de los otros, porque dentro de esos otros, que llamamos generalmente importadores, no están solamente los carros, los celulares, los vinos, los licores finos, están las medicinas, que usted pagará más caras si el tipo de cambio está más alto. Están las materias primas de la agricultura, de la construcción. Agréguele maquinaria para esos dos sectores que necesitamos que se dinamicen porque absorben una gran cantidad de empleo. Eso lo tiene claro el Banco Central. Solo que ya ahorita les voy a contar qué es lo que me pareció a mí le pasó al Banco Central. Vean ustedes que aquí lo que tengo graficado son unas flechitas al alza. Esas flechitas es cada vez que entró plata. La primera, cuando ante el miedo del 2016-17 de si íbamos a lograr llegar a un acuerdo fiscal, el Banco Central trajo 1.000 millones del Fondo Latinoamericano de reservas para tenerlo por un colchón por si acaso, por si la gente empezaba a huir de este país y a llevarse la plata. Eso no pasó. Ni pasó tampoco en la crisis del 2008, ni pasó en la crisis del 2000, donde reventaron las .com, ni tampoco pasó en la crisis del 2004, cuando los fondos de inversión de este país se vieron afectados. Y las otras flechitas, los préstamos que regularmente ha negociado recientemente el gobierno de la República. El primero con la Comunidad Andina de Fomento, el segundo con el Fondo Monetario Internacional y luego con el BID. Esa plata está ahí depositada. ¿De quién es ese dinero? Es del gobierno, es de todos los costarricenses, porque lo mandamos a pedir para ayudarnos en la pandemia. El gobierno en cualquier momento hace solicitud de esos dólares. Y los va a ir a pagar en dólares. En esta economía no. Los va a cambiar por colones. Así que buena parte de la presión que estamos viendo en estos días será atenuada cuando el gobierno de la República ahora en las próximas semanas decida pagar aguinaldos, por ejemplo. Tenemos unas reservas monetarias internacionales que nos dan cierta tranquilidad, pero aquí hago el comentario que les prometí. He escuchado a algunos colegas diciendo, agarremos esa plata y paguémosla en deuda, para quitarnos el problema de la deuda encima. Ajá, sí. Y si usted necesita comprar medicinas afuera y el Banco Central no tiene dólares para ofrecerle, ¿a qué precio le van a vender en el mercado negro los dólares? Clavos de oro. Así que no me parece que sea una solución razonable. En eso acompaño a don Rodrigo Cubero de que hay que tener mucha prudencia con ese tipo de propuestas. Vamos a la siguiente para contarles lo siguiente. Vean. Cada pelito, cada rayita que ustedes ven en este gráfico es la frecuencia y el monto con el que el Banco Central
defiende un tipo de cambio. Ven ustedes una enorme aglomeración allá por noviembre del 2018. ¿Sí? Pero ¿qué contamos ahora hace un momento? ¿Cuál era el miedo? Voto de la sala cuarta. Tipo de cambio en 630. Empunchado el Banco Central diciéndole al mercado, yo tengo la plata, nadie se preocupe. Frenó el proceso, se vino la aprobación de la sala cuarta y regresamos. ¿Cuáles son los titulares que hemos visto recientemente en la prensa? Banco Central tiene que intervenir para defender el tipo de cambio. Ajá, ¿con qué frecuencia y de qué tamaño son las rayitas que vemos? Menos frecuente y menos volumen. ¿Saben cuál es el titular que yo le pondría más bien? Al Banco Central le agarró tarde, porque sabía que íbamos a tener faltantes de dólares por el faltante de turismo. Algunos cuando terminan de escucharme me dicen, usted más o menos está sugiriendo que es que se medio ponen de acuerdo para meter miedo y que las cosas pasen en este país. Les digo que eso es una conclusión a la que llega la gente que me escucha. Vamos adelante. El Banco Central hoy tiene a su favor una serie de herramientas que no teníamos en las crisis anteriores. Se requirió una reforma de ley que le permitiera modificar su accionar y algunos acuerdos de junta directiva que de manera diligente lo hicieron. Entonces, hay un programa, por ejemplo, que quienes tal vez me escucharon en una de las anteriores en Cosique, hice referencia a eso. 700.000 millones de colones disponibles para créditos de mediano y largo plazo, familias y empresas. El banco lo va a prestar, oigan, al 0,8%. Eso no va a presionar las tasas de interés. Claro, hay una serie de problemas administrativos que está impidiendo que el recurso llegue ya. La esperanza es que la junta directiva haga los ajustes del caso. Piden garantías similares a las del mercado integrado de liquidez. Entonces la gente tendría que agarrar la plata para comprar una garantía. No tiene sentido. O ponen una condición administrativa. No pueden repartir dividendos. ¿Y cómo vamos a hacer una cooperativa? Vivimos de eso. Necesitamos llevarle ese recurso al asociado para que con ese recurso también ayude a reactivar la economía. Ok, hay ciertos contrasentidos ahí. Bueno, entiendo que la junta directiva está valorando las propuestas que los intermediarios financieros regulados le han planteado y esperemos que haya algún cambio por ahí importante. Pero una de las cosas que no podía hacer el Banco Central era ir al mercado y comprar títulos del gobierno. Válgame Dios, eso lo están haciendo todos los bancos del mundo desde la crisis del 2008. Nos agarró tarde. Pero se requerían unas reformas de ley. Si tenemos que hablar algo de la Asamblea Legislativa, que no me quisiera entretener mucho en eso, debo decirles que, a mi modo de ver las cosas, la 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no será la ley más importante que esta Asamblea Legislativa aprobó. Para mí, lo más importante fue que tuvieron la posibilidad y la voluntad para reformar el adefesio del reglamento legislativo que este país tenía como grillete y que impedía, o más bien posibilitaba, que las minorías no dejaran avanzar al país. Esta Asamblea Legislativa tiene una conformación distinta. Prácticamente, si la comparo con la anterior, los extremos se anularon. No tenemos extrema derecha del todo, y de 14 diputados de extrema derecha, de izquierda que tuvimos la vez pasada, en esta oportunidad tenemos uno. Bueno, pero ya sabemos que si se ponen de acuerdo y si se empecinan, ¿verdad? Si se les mete el agua, entonces pasan cosas como lo que acaba de ocurrir con el presupuesto del 2021. La gráfica que tenemos ahora en pantalla corresponde a ventanillas. Eso es el mercado más importante, el de mayorista, perdón, el minorista. El mayorista es el Monex. En este caso, si ustedes logran
acusar la mirada, se dan cuenta que en los últimos días ha habido más compras que ventas. Y claro, si hay más compra, el precio sube. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque el empresario está reponiendo inventarios, porque estamos pagando ahorita un poquito más de lo que se estaba pagando antes, y Recope de toda manera está volviendo otra vez a comprar combustible, no lo hizo en la cuarentena. Entonces todo eso lo estamos necesitando. No tenemos turismo, pero quiero dejarles mi previsión para las próximas semanas. Así que vamos, José. Un dato que les compartí hace un momento, se los mencioné, nada más se los dejo ahí. ¿Dónde están los dólares? Empantanados. ¿Qué les parece esa? Compárenme en septiembre de este año con septiembre del año pasado. En cuentas corrientes hay 1.328 millones de dólares más depositados. La gente prefiere que no le paguen nada de interés, pero tener la plata lista a la mano para cuando cambien los nublados del día, hacer negocios. Ahí está la plata. Y el gobierno tiene todos los préstamos que ha traído. ¿Qué más tenemos ahí, José? Bueno, básicamente aquí hay un resumen de los factores que les he venido contando. La participación del Banco Central diferente a la que hacía en años anteriores. Las tasas en colones se han caído, entonces la gente también prefiere tomar ahorros en dólares porque las dos tasas están bajas, por lo menos en dólares. Voy a ir a jugármela, ganarme el diferencial cambiario. Como los colones están baratos y hay disponibilidad de crédito, pero no hay dinamismo, entonces muchos agentes que tienen en este momento sus saldos de crédito en dólares, los están cambiando para colones, para no jugar el tipo de cambio. Pero mientras tanto, ¿qué hacen? Tienen que demandar los dólares para pagarlos. Entonces incrementan el tipo de cambio. Vamos a la siguiente. Buenas noticias. Esa gráfica azul fuerte que se ve está pactada para diciembre. ¿Y eso qué es? Las aerolíneas han empezado a aperturar sus líneas y a traer cada vez más aviones al país. Para diciembre hay disponible casi 300,000 asientos solo en diciembre. Esperemos que la imagen del país en materia de COVID ayude a atraerlos. Pero hay otro detalle que es el último que les quiero contar hoy, que necesitamos que también nos ayude, porque el año ha estado duro como para tener que tragarnos una píldora adicional. Hay opciones para turismo. Y en la siguiente, que ya nos está presentando José, lo que estoy mostrándoles ahí es el incremento del tipo de cambio en las últimas semanas. Pero ¿qué podríamos estar esperando? Bueno, si el Banco Central tiene una decisión mayor de participar, probablemente atenúa los miedos. Si logramos avanzar en el diálogo nacional y llevar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa técnica y políticamente viables, el miedo empieza a diluirse. Pero es que de todas maneras siempre a final del año pasa lo siguiente. Las transnacionales a las que les está yendo muy bien traen dólares para pagar aguinaldos e impuestos. Y el gobierno va a echar mano a la reserva que tiene ahí en el Banco Central para pagar, entre otras cosas, también aguinaldos. Así que hoy el Monex puede estar en 612, el promedio en el mayorista. ¿A dónde lo veo a finales del año? En 600 colones. ¿Ok? Vamos adelante. Ya casi lo suelto, chicos. Resultado fiscal. Veamos algunos datos. Ese es el tamaño de la deuda. Vean ustedes ahí que tenemos deuda total llegando prácticamente a un 70%, ¿verdad? Con una porción de deuda interna y de deuda externa. Eso seguramente ya lo han escuchado. ¿Qué quiero yo hacer énfasis? Porque la pregunta que lancé al inicio de esta conversación es, ¿está complejo el panorama? Sí. ¿Hay opciones? Sí. Y una de esas, los analistas internacionales la valoran y es que dicen, vean, es que los costarricenses se deben a ellos mismos la deuda. El grueso es interno y en colones deberían ponerse de acuerdo para salir precisamente
adelante. Si no lo hacemos, por supuesto que esto nos va a llevar a un 80% y se nos va a complicar. Por cierto, no sé si ustedes lo tienen como referencia, pero el gobierno de Japón o Japón debe más del 200% del PIB. ¿Y por qué no tienen tanta bronca como nosotros? Porque los japoneses saben que lo importante aquí no es el tamaño de la deuda, sino la atención de esa deuda, lo que llamamos el flujo de caja. ¿Y cuánto está pagando Japón en intereses? 0. A mí igual, si a mí me prestan al 0%, deme toda la plata que quiera. Así que lo importante aquí es ayudar en los próximos días a mejorar el flujo de caja. Vamos a ir a la siguiente. En esta otra, lo que tenemos es el tipo de cambio. Tengo que acercarme un poquito ahí para... Perdón. Vean ustedes que en la barra del 2020 casi estamos llegando a un 7%. Un 4% es pagar intereses. Un 2,70 es el primario. O sea, ingresos menos gastos. Pero los ingresos se nos cayeron. Los ingresos se nos cayeron en dos sentidos. La cuarentena, el confinamiento y luego la moratoria. Pero los gastos se nos han incrementado para atender, por ejemplo, entre otras cosas, el bono proteger. Si nosotros llegáramos a quitarle eso, en realidad, ¿en cuánto estaríamos? Estaríamos en un 0,8. Muy por debajo de los últimos 4 años. Entonces vean que el ajuste fiscal que el país hizo iba bien encaminado. ¿Quién nos sacó de rumbo? El COVID. ¿Y podemos terminar todavía con alguna complicación en el 2020? Sí, me parece que sí, pero pido a Dios que eso no sea así. ¿A dónde tenemos que concentrar entonces nuestra atención? En bajar la barra amarilla, el pedacito amarillo de la barra, que es el pago de los intereses. El año pasado fuimos a traer 1.500 millones de eurobonos en los mercados internacionales pagando un 7%. Y el Fondo Monetario Internacional nos acaba de prestar 521 millones pagando el 1,5%. Ahí nos economizamos un montón de plata, pero tenemos que acordar, cumplirle al Fondo Monetario Internacional con las promesas que ellos quieren. Las vamos a revisar ahora en un momento. Vamos a ver, ¿qué más dice el señor ministro? El señor ministro dice, yo creo que nosotros vamos a terminar con un déficit de 9,3, aunque aquí hago la enfática observación de que la Contraloría habla de más de un 11% y algunos colegas hablan de 14%. Yo honestamente no sé de dónde sacan los números. Y les voy a dar, espero, una buena noticia desde el análisis que yo hago. Ven que ahí, en esa frase que he escogido en Elian, en uno de sus últimos reportes dijo, e incluso nos alienta a tomar acciones para cerrar con una cifra menor. Suave, no es que nos estaba yendo horrible. ¿Cómo vamos a bajar esa cifra? Una es en papel, una es en el presupuesto y otra es lo que efectivamente ocurre. Entonces, si no gastamos de aquí a diciembre muchas de las cosas que estaban previstas gastar, como viajes al exterior y horas extras y una serie de cosas, se reducen. Pero les voy a contar algunos detalles que sí, definitivamente, tienen que aplicarse. Cuando se hicieron los presupuestos del 2020 y nosotros habíamos colocado en los mercados internacionales al 7 y este año nos teníamos que venir a financiar localmente, los chicos de la tesorería dijeron, pongamos 9 mejor entonces de costo de deuda para el cierre de septiembre. Los datos de Hacienda dan cuenta de que el promedio de costo ha bajado a 6,90. Una cosa es haber puesto en el papel que íbamos a gastar 9 y otra cosa es que vayamos a gastar 7. Toda esa diferencia no se va a pagar. Hay que quitarla del papel.
entonces efectivamente yo le creo al ministro. Es muy probable que con ese tipo de ajustes y de contabilidad terminemos con un porcentaje de déficit fiscal menor. Sigue alto, muy alto, en un 8, pero creo que podríamos estar en el camino de la recuperación en la medida en que, y aquí les voy a agregar uno de los más nuevos, de ya no nos estamos cayendo un 5,5, ahora nos vamos a caer un 4,5. Eso significa que vamos a poder generar más impuestos también. Bien, ahí veremos a ver cómo nos va al final de cuentas. ¿Y por qué se habla de la deuda costarricense y su conformación? Vean, el 40% de la deuda la tienen las entidades que manejan pensiones. El 40% de la deuda. Y ya sabemos que la mayoría de la deuda es interna. Luego nos la debemos entre los bancos del Estado y aquí mismo. Al IBM de la Caja y a las operadoras de pensiones les interesará un papel de largo plazo. Sí, claro, porque ellos necesitan tener los recursos calzados a largo plazo. Ok, entonces negociamos eso. Quitémonos del camino la deuda que vence en el corto plazo, la cambiamos y la empaquetamos por una de más largo plazo, esperando a que en aquel momento, por supuesto, ya la economía costarricense se haya recuperado. Pero ¿cuál es la ventaja de esta medida? Que no tengo que salir corriendo a buscar plata para pagar esa deuda. Que me genera un círculo vicioso. Porque voy a buscar la plata para pagar la deuda y que luego me la vuelven otra vez a meter, pero me piden más intereses. Qué raro. Incluyendo una buena parte de instituciones del Estado que le compran bonos al gobierno, pero le exigen una mayor tasa de interés. De esto, la mesa de negociación, particularmente del gobierno, está hablando. Este podría ser uno de los proyectos importantes que ayuden, por ahora, no tanto a bajar la deuda, pero sí a quitarnos la presión del flujo de caja. Vamos a ver, José, yo creo que ya estamos a punto de irnos. Esta gráfica demuestra que la mayoría la tenemos en colones. ¿Qué más tenemos ahí? Los retos. Vean que para el próximo año y el siguiente tenemos algo así como 3,000 millones de dólares en vencimientos, tanto en el 21 como en el 22. Y de esto es que muchos han hablado para decir, vean qué reto más impresionante tenemos. Oiga, qué lástima, qué poca y flaca memoria tenemos. Porque cuando yo presentaba esta gráfica en años anteriores, las barras eran más altas todavía y salimos adelante. Una de las cosas que no me gusta mucho, pero es forma de administrarla, deuda me refiero, es que los bonos que van a vencer en el 2021 y en el 2022 se pueden cambiar por otros bonos. Vean ustedes que hay barritas más pequeñas en el futuro. ¿Pero con quién tengo que negociar yo? Ah, con el sector de pensiones. ¿Y con quién tengo que negociar? Ah, con las mismas instituciones del Estado. Por favor, ahí hay parte importante de la salida. No toda, no toda. Porque si no cortamos de raíz la alimentación de un déficit crónico, seguimos alimentando la deuda. Y esa parte solo la hacemos con la reforma del Estado. ¿Qué más? Diálogo nacional, pieza fundamental en los próximos días. Necesitamos que tanto el del Gobierno de la República como el de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular logren extraer ideas interesantes que se puedan llevar a proyectos de ley a la Asamblea Legislativa cuando se requiera de un proyecto de ley. Pero algunas de las medidas que les acabo de mencionar de renegociación de la deuda no requieren ninguna ley. Simple y sencillamente es ponernos de acuerdo, gobierno, pensiones, instituciones del Estado, lanzar un nuevo bono con condiciones especiales y ayúdeme. Que al final, si nos va mal, nos va a ir mal a todos. Aquí podrían entrar también las cooperativas, sin lugar a duda. Y para los chicos de la cooperativa que me están escuchando, por si escuchan una de las ideas, sabrán cuál es el ADN de esa idea. Una de las propuestas que tenemos en la mesa de gobierno es generémonos un bono cero cupón
pero a 5 años. Regularmente compramos a 6 meses o a 1 año, ¿verdad? Y no nos pagan los intereses sino hasta que finalice eso. Bueno, ¿por qué no lo podemos hacer pero a 5 años y vendérselo a esos que necesitan plazos largos, como pensiones? Les vamos a reconocer los intereses, pero dentro de 5 años. ¿Qué pasa durante esos 5 años? ¿De qué les parece? Ese 4% lo traemos a la mitad. Ya con solamente esa medida tengo 2% del PIB. De un déficit que puede cerrar en el 8, ya lo llevo al 6, con una medida. Y es administrativa. Solo es voluntad de las autoridades. Hice ahí unos sondeos con la gente de las cooperativas y ellos dijeron, tráigalo, veamos cómo es el proyecto y nosotros podemos apoyarlo. Y el Tesorero Nacional brincos pega cuando dice, Vidal, ojalá que lo logren pasar, porque eso me quita un grillete en los próximos años. Tal vez no todo, pero una parte. Como decimos nosotros aquí en Tiquicia, a pellizcos se mata un elefante. Bueno, ¿con qué quiero cerrar ya? Vamos a ver, José. Una de las preguntas. ¿Qué es el default? Que el gobierno no pueda pagar los vencimientos. ¿Cuál es el vencimiento más grande que tiene el gobierno? 18 de noviembre, 218 millones de dólares. ¿Y saben qué pasó ayer? Le dijo a los que tienen esos bonos, vengan, tráigamelos, se los pago por anticipado porque tengo la plata. Eso es una demostración de orgullo y de fuerza. Y eso es un baldazo de agua fría para los que dicen que no tenemos plata con qué pagar la deuda. Pero si logramos negociar con el Fondo Monetario Internacional y le cumplimos, primero, que el déficit lo transformemos en superávit en el 2024 y que la deuda la bajemos al 50% del PIB en el 2034, ¿cómo lo hagan? Eso es asunto de los ticos. El fondo lo que quiere es que cumplamos con eso. ¿Y por qué se habla tanto de firmar con el fondo? Porque en el momento en el que firmemos nos comprometemos como sociedad a cumplirle al mundo en el mediano y en el largo plazo. Y no nos vamos a estar jugando una mejenguita a ver cómo terminamos los 90 minutos. Esto nos pone en un compromiso serio, que es probable que sea mucho la razón por la cual nos hemos quedado empantanados en los últimos 20 años. Yo, particularmente, no veo default en los próximos meses. Y con esta cierro. ¿Y por qué les decía que tenía que cerrar con una imagen del 2020? Quienes me han seguido en otras oportunidades saben que ya más o menos por ahí de julio yo tiro una imagen de estas y digo, y esperemos a ver cómo nos trata la temporada de huracanes. La temporada de huracanes empieza en octubre, pero los primeros huracanes se van para México, la Florida, New Orleans, e incluso estas loqueras climáticas llevaron hace algunos años a un huracán a Nueva York. Pero ¿qué pasa a partir de finales de noviembre y principios de octubre, perdón, y principios de noviembre? El eje del huracán empieza a caer hacia el sur y estamos apenas empezando. Peor nombre no le pudieron poner a este huracán, que resulta ser, hizo estragos en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, dio la vuelta, se volvió a salir otra vez al Golfo y va a volver otra vez a tomar fuerza y va para Cuba. Le pusieron ETA. Imagínense, qué nombre más terrorista. Bien, la cosa es que les tengo una mala noticia, vienen más. No sé cuántos ni cuál va a ser la magnitud. Pero por la experiencia que tengo, porque tengo muchos años de estar en esto, les quiero decir que a finales de noviembre nos han visitado los más dramáticos. Y les voy a dar 2 nombres. Nate y Otto. Primer huracán que impacta la plataforma continental de Costa Rica. Por eso, aquí lo único que hago es pedirle a Dios que nos tenga misericordia. El año ya ha sido muy duro, como para que tengamos que comernos los tamales con unas situaciones de estas. ¿Y cuál es la implicación en la economía? Bueno, vean las imágenes. Puentes, carreteras destruidos. ¿Dónde está la producción agrícola, la ganadera, la lechera saliendo? O hace un momento les decía, es que tengo que hacerles un comentario con relación al turismo. Si el turismo tiene que tener confianza de que aquí tenemos medidas sanitarias para poderlo recibir.
Pero si las agencias internacionales de turismo lo que presentan es que las comunidades que quieren visitar están debajo del agua, no van a venir. Esperemos que eso no sea así. Con esto yo quiero llegar al final de mi presentación y Ale, abrimos un Claro. espacio. Yo creo que me comí ya todo el tiempo y que voy a tener un fin de semana muy interesante respondiéndole las consultas a la gente porque queremos responderles. Pero Muy encantado de la bien. vida para no pasar a muchas personas y las disculpas que me haya extendido, pero quería contarles mis números. Era necesario y era Abrimos una... el espacio. Claro, ¿sí me están escuchando? Muy bien. Era necesario este espacio, don Vidal, y le agradecemos profundamente toda la información tan detallada, tan específica, tan sincera, tan directa que hoy nos está brindando. Sí estamos contratiempo, indudablemente ya estamos a punto de continuar con las rifas y ya estamos a punto de cerrar esta charla del día de hoy, denominada para todos ustedes el futuro de mis inversionistas. Don Vidal, sin embargo, puntualmente, mientras las personas que faltan de escribir sus nombres para poder participar en las rifas, quisiera pedirles que escriban su nombre en caso de que no lo hayan escrito, porque esta es la forma en la que pueden participar en las rifas que ya vamos a hacer. Puntualmente, don Vidal, las respuestas que no se logren solventar, sin embargo, le voy a hacer un par. ¿Dónde va a estar usted respondiéndolas para que las personas puedan seguirle o saber por qué medio lo hará? ¿Tiene algún medio específico o lo podemos coordinar más Muy adelante buena con la... pregunta. Muy Ok, buena pregunta. Directamente es a través de la cooperativa. A excelente. través de la Entonces, cooperativa, ustedes me van a hacer llegar las consultas, Luis o cualquiera otro de los chicos sí, ahí, nosotros se me las van a hacemos hacer llegar llegar. esas consultas. Evidentemente, probablemente también me van a hacer una compilación, me van a decir, esta se parece, entonces hacemos una sola. Y todas las que me Perfecto. manden, las vamos a atender directamente. Yo las enviaré también de respuesta a la cooperativa. Y la cooperativa le responderá también a la persona. Porque es una cosa interesante que en otros lugares también hacemos en este tipo de ejercicios. Queda la batería de preguntas y respuestas. Y la cooperativa las podrá utilizar posteriormente en pequeñas cápsulas informativas, por ejemplo. Ahí los Muy chicos de buena idea. mercadeo le dan una forma a la pregunta y luego viene la respuesta. Todo Muy eso buena lo que idea viene. porque hay en común algunas preguntas y respuestas, como por ejemplo, ¿qué hacer con nuestros recursos? Si los dejamos en colones, si los pasamos para dólares, ¿los mantengo o qué hago? ¿Los paso a dólares? Hay cuestionamientos como por ejemplo, ¿qué pasa con las tasas de intereses a plazo fijo cuando tienden a subir? Se mantienen, se tienden a bajar en los próximos meses para los ahorrantes de COSIC, que hay preguntas muy específicas de asociados para respecto a las tasas también. Hay consultas, por ejemplo, relacionadas a qué pasa con las calificadoras y entonces sí sería importante, ¿verdad?, hacer una pequeña compilación de su parte para que todas las personas puedan, sin embargo, ya fueron respondidas, pero sí es importante esa compilación que usted nos brinda. Así que muchísimas gracias. ¿Algo más que desea adicionar respecto a este resumen? Porque vamos a ir con unas palabras finales de don Luis para pasar a las rifas. Así que, don Vidal, Bien. ¿alguna respuesta a esta generalidad de qué hacer con los recursos, si se quedan en colones, si se pasan a dólares, que fue como la tendencia de la pregunta? Deben abusar del valiosísimo tiempo de ustedes de un minuto adicional. Un minuto más Este para es como un poder médico. cerrar antes de las ¿Qué 9, le sí. duele? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que quiere ahorrar? ¿Quiere ahorrar para una prima de un carro, para una prima de una vivienda? ¿Quiere ahorrar para el futuro de la universidad de sus hijos? ¿Quiere ahorrar para un viaje al exterior? Va a depender de cada uno de los objetivos que las personas tengan. Las tasas de interés, lo que sí es un hecho, es que van a estar muy bajas, tanto en colones como en dólares, en los próximos años. Si usted dice, bueno, entonces por lo menos voy a tratar de jugar el tipo de cambio en materia de ahorro.
y voy a ahorrar en dólares para ganarme el diferencial cambiario. ¿Vieron la gráfica? Cuando el tipo de cambio se asustaba, subía, pero cuando volvía a la calma, bajaba. Ese riesgo tienen que tenerlo interiorizado. Aunque si es un largo plazo, el que ustedes van a poder dejar ahí los recursos, quizás el de dólares les pueda funcionar bien. Pero esto va a depender de cada uno de los perfiles de riesgo de los ahorrantes. Y Claro. para eso se pueden sentar con los asesores de la cooperativa que le ayudan y les orientan precisamente en esa toma de decisiones. Calificadoras de riesgo están esperando resultados de la mesa de diálogo antes de volvernos a tocar la calificación, pero déjenme decirles una cosa. Las tasas de interés que ya paga Costa Rica en los mercados internacionales es como que si estuviéramos en el escalón más bajo ya. Ya nos están castigando. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de demostrar que poniéndonos de acuerdo a través de un proceso de diálogo, vamos a sacar la carreta del fango en donde nos hemos metido. Que veníamos relativamente bien, sí. Entró el COVID, sí. Se quiso aprovechar el COVID para meter algunas cosas, también. ¿Nos salió el tiro por la culata? Con los resultados que tiene el gobierno parece que sí. Pero bueno, afortunadamente hay noticias que nos llegan desde otras fuentes, como por ejemplo la recuperación del turismo en asientos de aerolíneas, la recuperación de los Estados Unidos, que espero que también nos ayude de manera importante. Bien, Y justamente, muchísimas gracias. de hecho, Nada más hay preguntas. enviarles un fuerte abrazo de Navidad. Espero que todos nos podamos comer tranquilos el tamalito, que la pasen muy bien con sus familias. Un fuerte, fuerte abrazo a todas las autoridades de COSICE que me tienen la paciencia y me invitan frecuentemente a que podamos conversar con ustedes. Que Dios me los bendiga enormemente.